Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, bastante bien. Mi nombre es Alejandro Vega y el día de hoy vamos a revisar un tema que es el aparato respiratorio. Revisaremos la anatomía y fisiología, las estructuras que lo conforman, las funciones de cada una de ellas y el cómo se lleva a cabo el intercambio de gases en este aparato tan importante del cuerpo humano. Acompáñenme. Comenzando con algunas generalidades, el aparato respiratorio contribuye a la homeostasis del intercambio gaseoso, es decir, mantienen el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Asimismo, permite ajustar el pH de los líquidos corporales, definir si la sangre es más ácida o es más base. Se divide en dos partes para su estudio: la vía aérea superior, que es conformada por la nariz, la cavidad nasal y la faringe, y la vía aérea inferior, que es conformada por la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Ahora, vamos a comenzar a revisar la anatomía, las partes o estructuras que conforman este aparato y la función de algunas de ellas. Comencemos con la nariz. Esta cuenta con tres funciones principales. Se encarga de calentar, humedecer y filtrar de partículas externas el aire que entra a nuestro organismo. Asimismo, se encarga de la detección del estímulo olfatorio. Puedes detectar el olor de las cañerías o el olor de tu perfume favorito. Y la número 3, modifica las vibraciones vocales. Esto a medida de que entran por la nariz actúa como cámara de resonancia. El aire que entra, puede ser calentado gracias a los capilares sanguíneos que se encuentran ahí. Ahora, la nariz al secretar moco, humedece el aire y atrapa las partículas de polvo. Los cilios, que son las microvellosidades, se desplazan este moco a la faringe para poder excretarlo de las vías respiratorias. Muy bien, la nariz se conforma de cartílago y alino. Este cartílago, debajo de él se encuentran dos orificios, los conocemos como narinas. En la cavidad nasal se encuentran tres estructuras escalonadas, denominados corneta superior, cornete medio y corneta inferior, así es como las cornetas. Dentro de estos cornetes se encuentran unos surcos. Estos surcos se van a denominar meato superior, medio e inferior. Y vas a decir, ¿y esto a qué nos ayuda? Bueno, esto nos ayuda a evitar la deshidratación. Así se atrapan gotitas de agua durante la expiración. Tenemos también que hay una comunicación con la faringe a través de dos estructuras que se denominan coanas. Lo puedes ver en la parte posterior. Y a toda esta parte anterior se le denomina el vestíbulo. No lo podemos observar en esta parte, sin embargo, hay una división. Tenemos un tabique nasal que denomina la parte derecha de la izquierda. Tenemos después a la faringe. Esta se encuentra ubicada arriba de la laringe y delante de la columna vertebral, en específico de la parte cervical. Se encuentra dividida en tres: la nasofaringe, que se encarga del paso de aire, y bueno, esta a su vez contiene el paladar blando. Esta divide la nasofaringe de la orofaringe y cuenta con la amígdala faríngea. La segunda parte es la orofaringe, que junto a la laringofaringe comparten la similitud de que atraviesa el aire, además de que permite el paso de los líquidos y de los alimentos. Encontramos aquí dos amígdalas muy importantes, la palatina y la lingual. Tenemos la laringe, que forma parte de la vía aérea inferior, también llamada caja de resonancia. La encontramos delante del esófago y conecta la parte inferior de la faringe, la laringofaringe, con la tráquea. Cuenta con 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares, que a su vez forman 9. Tenemos el cartílago tiroides, la epiglotis, cricoides, y de los pares, 2 pares del aritenoides, 2 pares del cuneiforme y 2 pares del corniculado. Bien, ahora vamos a comenzar con el cartílago tiroides. Este se ve más pronunciado en los varones debido a la influencia de las hormonas. Lo conocemos también como la nuez de Adán. Tenemos la epiglotis. Esta es básicamente como una compuerta que tiene la libertad de moverse hacia arriba y hacia abajo, como una puerta. Durante la deglución, la faringe y la laringe ascienden, esto que permite que haya paso de los alimentos. Tenemos también el cartílago cricoides. Cabe mencionar que en este se producen las traqueotomías, muy importante para respiraciones artificiales. Y tenemos los pares de este lado, el cartílago aritenoides, el cuneiforme y el corniculado. Bien, habíamos dicho que la laringe se conoce como caja de resonancia. Esto gracias a sus cartílagos, en especial los aritenoides, ya que de aquí van a surgir dos pliegues. Debajo de la mucosa de estos se encuentran dos bandas de ligamentos elásticos, básicamente como cuerdas de guitarra, ¿ok?
Cuando se contraen los músculos, estas cuerdas van a estirarse. Entonces, cuando pase el aire a través de estas cuerdas, van a producir la voz. Lo vemos en la siguiente imagen. Si se fijan en la parte de la izquierda, las cuerdas se tensan y es aquí cuando comienza a producirse la voz. Pasemos ahora a la tráquea. La tráquea es un conducto en forma de tubo que se encuentra localizado por delante del esófago y vamos a extenderlo desde la laringe hasta la vértebra T5. Se encuentra compuesto por las siguientes capas: mucosa, submucosa, cartílago hialino y tejido conectivo areolar. Ok, ahora. La mucosa lo protege a él contra el polvo, precisamente de las partículas pequeñas. Después tenemos la submucosa. Esta contiene glándulas seromucosas que se encargan de secretar moco. Ahora, el cartílago hialino, ¿por qué? Porque si se fijan, la tráquea tiene pequeños aros en forma de C. Estos aros se encuentran formados precisamente de cartílago hialino. Aproximadamente la tráquea cuenta con entre 16 y 20 de estos cartílagos. ¿Cómo se unen estos cartílagos y cómo permiten que no colapsen? Sencillo, por el tejido conectivo que une a todos estos cartílagos. Ahora, al terminar la tráquea en su paso hacia los pulmones, vamos a encontrar los bronquios. La tráquea se bifurca o se divide en dos: bronquio principal derecho e izquierdo. A la proyección de la tráquea se le va a llamar carina. Si nosotros visualizamos los bronquios de manera de un árbol, podemos identificar la tráquea como el tronco y después comienzan las ramas como el bronquio principal, derecho e izquierdo, los bronquios lobares, los bronquios segmentarios y de ahí vamos a cambiar el nombre a bronquiolos, de que a su vez se derivan en bronquiolos terminales. A todo este árbol en conjunto lo vamos a llamar árbol bronquial. No se vayan a confundir. En esta imagen tenemos algo muy diferente a lo que ya habíamos comentado. Viene la ramificación en la tráquea, el bronquio principal, ya lo habíamos dicho, pero denomina bronquio secundario y bronquio terciario. Ojo, es lo mismo que bronquios lobares y bronquios segmentarios. No se vayan a confundir, puse esta imagen para que también tengan la referencia de cómo se ve el árbol bronquial, asimismo para que vean que tiene otro término en común. Ahora, vamos a revisar los pulmones. Aquí es el órgano donde se va a llevar a cabo nuestro intercambio de gases. Estos pulmones se conforman de dos capas serosas que constituyen a una membrana llamada pleura. La pleura se va a dividir en dos: pleura parietal, que va a recubrir a la pared torácica, o sea, la externa, y la pleura visceral. Esta va a recubrir a los pulmones, o sea, la interna. Entre ambas pleuras vamos a encontrar una cavidad, se va a llamar cavidad pleural, y esta va a contener un líquido pleural que va a evitar que haya un roce entre ambas pleuras. En la siguiente imagen podemos apreciar la localización de las pleuras, tanto la visceral como la parietal, y asimismo podemos observar el espacio interpleural que hay entre cada una de ellas. Ok. El pulmón tiene dos porciones. La porción superior se le va a denominar vértice y la porción inferior se le va a denominar base. El pulmón derecho tiene tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y cuenta con dos fisuras, la horizontal y la oblicua. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, el superior y el inferior, y este no cuenta con una fisura horizontal, solamente cuenta con una fisura oblicua. ¿Sale? Bien, comencemos a explicar los alvéolos. Son una invaginación en forma de divertículo. ¿Esto qué quiere decir? Que parecen bolitas a simple vista, ¿ok? El conjunto de estas bolitas lo vamos a llamar saco alveolar, que si lo queremos ver de grueso modo, parecen racimos de uvas. La conformación de las células es dividida en dos tipos: la tipo 1 o el neumocito tipo 1 y la tipo 2 o el neumocito tipo 2. Además cuentan con unos macrófagos alveolares. Estos se encargan de eliminar partículas de polvo dentro de los alvéolos. Bien, tenemos que las tipo 1 o neumocitos tipo 1 son en donde se va a llevar a cabo el intercambio de gases. Los tipo 2 van a contener un líquido alveolar. Este líquido va a secretar un factor surfractante que, además de mantener húmeda a la cavidad del alvéolo, disminuye la tensión superficial, haciendo que este alvéolo no colapse.
Las capas de la membrana son la pared alveolar, donde se encuentran las células tipo 1 y tipo 2, la membrana basal epitelial, esto quiere decir la membrana basal del alveolo, la membrana basal del capilar y por último el endotelio del capilar. Vamos a comenzar con las funciones de los pulmones, cómo funcionan y cómo se lleva a cabo todo este proceso. Pasando de lleno a la fisiología, tenemos este apartado de la ventilación pulmonar. Le vamos a llamar a esto el intercambio de gases en todo el cuerpo y lo vamos a dividir en 3 fases. La primera es la ventilación pulmonar, que es el introducir el aire a los pulmones, tan sencillo como eso, el que entre el aire y salga. Tenemos después la respiración interna y externa. La externa es el intercambio que se va a llevar a cabo en los pulmones, ¿sale? Y la interna es el intercambio que se va a llevar a cabo en los tejidos, ¿ok? Para esto tenemos al músculo diafragma. Este es el más importante en el proceso de la respiración. Este está inervado por fibras del nervio frénico. Este nervio se encuentra en la médula espinal. Cuando uno inspira, el músculo se contrae. En cambio, cuando tú expiras, el músculo se relaja. Y bueno, como era de esperarse, el diafragma no siempre puede sustentar una inspiración forzada o cuando tenemos una dificultad para respirar, entran unos músculos accesorios que nos van a permitir apoyarnos de ellos. Tenemos el esternocleidomastoideo que se encuentra en la parte lateral del cuello. Tenemos asimismo los intercostales, el externo y el interno en la parte del tórax. Y tenemos el músculo escaleno, dividido en posterior, medio y anterior. Ahora, para comprender un poquito los pulmones, en los pulmones hay presiones y hay aire, por ende hay volumen. Entonces vamos a tener que aplicar la ley de Boyle. El postulado dice que el volumen del gas varía en forma inversamente proporcional a su presión. En palabras más claras y menos técnicas, cuando uno inspira ingresando aire a los pulmones, lo que va a hacer es que va a aumentar el volumen, por ende la presión adentro va a disminuir. Pero cuando hay una expulsión de aire durante la expiración, disminuye el volumen y aumenta su presión. Es el postulado que nos dice la ley. Menor volumen, mayor presión, y a mayor volumen tenemos una menor presión. Vale, basándonos entonces en este principio, tenemos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, como lo marca la imagen. Asimismo, tenemos que la presión alveolar en un estado de reposo está en 760 milímetros de mercurio también. Es aquí cuando comienza todo. Cuando el músculo diafragma se contrae, esto sucede en la inspiración, la presión alveolar disminuye en 758 milímetros de mercurio. Para esto hay un principio. El aire va de un lugar de mayor presión al de menor presión. Es decir, la presión es mayor en la atmósfera, va a pasar a nuestros pulmones donde está disminuida. Contrario a la expiración, que el diafragma se relaja, la presión alveolar aumenta, entonces el aire dentro de nuestros pulmones va hacia el exterior. Y es así como se lleva todo este intercambio a través de esta ley. Ahora, hay otras leyes de los gases que nos pueden ayudar a entender esto un poquito mejor. La primera de ellas es la ley de Dalton, que refiere que cada gas es una mezcla de gases que ejercen una fuerza como si fueran uno. Es decir, en la atmósfera hay nitrógeno, hay oxígeno, hay dióxido de carbono, y la sumatoria de todos estos gases nos va a dar una presión atmosférica. Esto quiere decir que son 760 milímetros de mercurio, como ya habíamos revisado. Y la ley de Henry establece que la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad. Pese a que en el ambiente haya nitrógeno, no nos puede hacer nada a esta presión a la que estamos. Sin embargo, si un buzo se sumergiría debajo del agua, el nitrógeno aumenta. Por ende, el nitrógeno podría causarle daño a su salud, ya que el nitrógeno es más soluble en altas presiones. Ahora, ¿cómo se transporta el oxígeno? Bien, en nuestra sangre tenemos una célula que se llama eritrocito. Esta, a su vez, lleva una proteína llamada hemoglobina. Como recordaremos, la hemoglobina contiene una porción llamada hemo, que bueno, si lo traducimos significa sangre, pero esta porción hemo lleva consigo 4 átomos de hierro. Cada uno de estos átomos transporta una molécula de oxígeno. Entonces es así como se lleva a cabo todo este proceso. Y ahora entonces, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono?
De acuerdo a las bibliografías, tenemos tres maneras. Una es se encuentra disuelto. Esto quiere decir que un 7% simplemente va por el vaso sanguíneo, llega a los pulmones y tal cual por difusión sale del alveolo. La otra es un compuesto carbamínico. Esto representa un 23% y esto quiere decir que, bueno, este es dióxido de carbono, se une a grupos amino de proteínas, como ya lo habíamos mencionado previamente, la hemoglobina. Entonces también puede captar dióxido de carbono. Y otra es los iones de carbonato. Bien, un poquito de química acerca de esto es que cuando el oxígeno entra al alveolo, va a atravesar la membrana alveolo-capilar. Una vez que atraviesa esta membrana, se va a topar con el eritrocito en el vaso sanguíneo. Este se va a unir al grupo hemo de la hemoglobina, ¿recuerdas? Bueno, va a liberar un ion de hidrógeno. Al liberar un ion de hidrógeno, este se va a unir a un ion carbonato, que juntos van a formar el ácido carbónico. Gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica, tenemos que se va a liberar en una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. Arriba marqué otra ruta que también de la misma manera el dióxido de carbono se une al grupo hemo, pero una vez al llegar al capilar estos se disuelven. Entonces es aquí cuando se desprende un ion de cloro que pasa al espacio del vaso sanguíneo y es por ende como se lleva a cabo la expulsión de dióxido de carbono y entrada de oxígeno. De la misma manera puedes ver en la parte de arriba que es lo mismo, el mismo procedimiento, pero al revés. Tal cual lo mismo, pero al revés. ¿Y quién controla todo esto de la respiración? Porque me hablan de un diafragma, de un nervio frénico. Bueno, esto está regulado por ambos lados del bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco del encéfalo. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar tres áreas. La primera de ellas es el área del ritmo vulvar, que controla el ritmo básico de la respiración. Esta es lo que lo controla principalmente. Los impulsos se generan en el área inspiratoria y bueno, a través del nervio frénico llegan al diafragma y este se contrae. ¿Y cuánto debe durar cada proceso? Bueno, la inspiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. Ahora, por eso decimos que la frecuencia respiratoria debe de ser de 12 a 20 respiraciones por minuto, porque en 12 respiraciones, cada una si es de 5 segundos, se llevan 60 segundos. Y cuando son 20 respiraciones, si hay una relación 1-2, son 3 segundos por 20, te van a dar los 60 segundos. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué pasa con una respiración forzada? Aquí se activa otra área que es el área expiratoria. ¿Esto qué hace? Que haya una contracción de los músculos intercostales internos y abdominales que ya habíamos revisado. Y para finalizar tenemos el área neumotáxica, esta que hace inhibe al área inspiratoria. ¿Para qué? Con el único fin de que tus pulmones no estallen de tanto aire. Y tenemos el área apneumática. Esta va a enviar impulsos, lo contrario, va a estimular al área inspiratoria. Esto con el único fin de activar, no solo activar, sino también prolongar la inspiración. Ya habíamos comentado que el área neumotáxica y apneumática se encuentran en la protuberancia y bueno, el área del ritmo vulvar se encuentra la área inspiratoria y el área expiratoria a los laterales de esta. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias por ver el video. Les dejo estas referencias que es Tortura de Erickson, Principios de Anatomía y Fisiología y Grey, Anatomía para Estudiantes. Muy buenos libros de consulta para profundizar más. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda que tengan, déjenla en la caja de comentarios. Gracias.